Dicen que hay palabras que construyen puentes y otras que abren abismos tan profundos que pueden tragarse la paz del alma. A veces creemos que hablar lo cura todo, que compartir lo que sentimos es sinónimo de sanar, pero no siempre es así. Hay silencios que protegen, como muros invisibles que guardan lo más valioso que tenemos, nuestra paz, nuestra dignidad, nuestra esencia. Hoy escucharás una historia que quizás cambie tu forma de hablar y también de callar. Si alguna vez confiaste demasiado, si alguna vez sentiste que tus palabras se volvieron en tu contra, esta historia te mostrará por qué el silencio, cuando nace de la sabiduría, es más poderoso que 1000 explicaciones. Quédate hasta el final, porque las lecciones que estás a punto de escuchar pueden transformar tu manera de relacionarte con los demás y contigo mismo. En una pequeña ciudad rodeada de montañas y silencio, vivía un psicólogo retirado llamado Elías. Durante años había escuchado los secretos más profundos de las personas, los miedos que nadie se atrevía a confesar, las traiciones, las culpas, los arrepentimientos. Y un día, sin previo aviso, decidió alejarse del ruido del mundo. Vendió su consultorio, devolvió las llaves del edificio donde había trabajado 2 décadas y se marchó a una casa modesta en la ladera de una colina, donde solo el canto de los pájaros interrumpía sus pensamientos. Allí escribía cada mañana reflexiones en un cuaderno de cuero gastado, y en la tarde se sentaba frente a su ventana a mirar el horizonte, como si buscara respuestas en el vaivén de las nubes. Era un hombre sereno, de voz pausada y mirada profunda, el tipo de persona que no necesitaba hablar para inspirar respeto. Muchos lo buscaban, pero pocos lograban llegar hasta él. Una tarde de invierno, cuando el sol ya comenzaba a esconderse detrás de los pinos, un hombre llamado Adrián tocó a su puerta. Llevaba en los ojos el cansancio de quien ha perdido la fe en las personas. Su ropa, aunque limpia, mostraba arrugas de días sin descanso, y en su voz se mezclaban la frustración, la tristeza y una necesidad desesperada de comprensión. «Maestro Elías», dijo con un hilo de voz, «me dijeron que usted puede ayudarme. No busco consuelo, solo quiero entender por qué el mundo duele tanto, cuando uno solo ha querido hacer el bien». El sabio lo invitó a pasar sin decir palabra. Encendió la chimenea y colocó sobre la mesa 2 tazas de té. Mientras el fuego chispeaba, Adrián comenzó a hablar, y lo que salió de su boca fue una tormenta contenida por años. Habló de cómo se sentía traicionado, de cómo personas que amaba habían usado sus palabras en su contra, de cómo su sinceridad se había convertido en su propio enemigo. Contó que había confiado sus miedos, sus sueños y hasta sus errores más íntimos, y que cada uno de ellos había sido devuelto en forma de juicio, burla o rechazo. Elías lo escuchó sin interrumpirlo, como quien sabe que el silencio a veces cura más que 1000 consejos. Cuando Adrián terminó, el sabio asintió lentamente y dijo con voz grave pero serena: «Hijo, gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que vivimos, sino de lo que compartimos. El error no siempre está en sentir, sino en confiar las cosas equivocadas a las personas equivocadas». Adrián lo miró sorprendido. Nunca había pensado que hablar pudiera ser una forma de herirse. Elías sonrió apenas y continuó: «El silencio es como un escudo. Protege tu paz, tu fuerza y tu dignidad. No todo lo que piensas debe ser contado. No todo lo que sientes debe ser revelado». Aquel fue el comienzo de una conversación que cambiaría la vida de Adrián. El sabio se reclinó en su silla y dijo: «Lo primero que nunca debes compartir son los conflictos de tu hogar. Las discusiones, los desacuerdos, las pequeñas tormentas domésticas pertenecen solo a quienes viven bajo ese techo». Adrián frunció el ceño. «Pero maestro», dijo,
¿Acaso no es bueno desahogarse con alguien de confianza? Elías tomó un sorbo de té, miró el fuego y respondió: imagina que tu casa es un jardín. Cada discusión es una hoja seca que cae sobre la hierba. Si la dejas allí, el viento la llevará y pronto se desintegrará en la tierra. Pero si la recoges y la muestras a los vecinos, ellos no verán el jardín hermoso, sino solo las hojas secas, y con el tiempo pensarán que tu jardín está marchito. El silencio se hizo pesado. Adrián bajó la mirada y recordó las veces que había corrido a contar sus peleas familiares, buscando comprensión, y solo había recibido juicio o curiosidad disfrazada de empatía. El sabio continuó: cuando hablas de tus problemas del hogar fuera de casa, rompes algo sagrado, la confianza. Lo que se comparte fuera se transforma en cuchillos invisibles que hieren la armonía familiar. Hoy puede parecer alivio, pero mañana será una cadena que te recordará que lo privado ya no te pertenece. Adrián asintió despacio. Comprendió que la paz de su casa dependía tanto del amor que daba como del silencio que sabía guardar. Elías cerró los ojos un momento como quien busca una verdad antigua. Otra cosa, dijo al fin, que jamás debes compartir son los detalles de tu dinero. Ni cuánto ganas, ni cuánto tienes, ni cuánto debes. Adrián levantó la vista con extrañeza. ¿Y por qué, maestro? ¿Qué daño puede hacer eso? El sabio sonrió apenas, con esa paciencia que solo tienen los años. El dinero, hijo, despierta los sentimientos más ocultos del corazón humano. Si hablas de tu prosperidad, provocarás envidia en algunos y falsas amistades en otros. Y si hablas de tu pobreza, atraerás lástima o desprecio. En ambos casos, perderás tu paz. El joven recordó cuántas veces había compartido con orgullo sus logros económicos, solo para notar cómo las sonrisas sinceras se convertían en miradas tensas. Recordó también las ocasiones en que, en momentos difíciles, había pedido comprensión y solo había recibido consejos vacíos o críticas disfrazadas. Elías se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. El valor de un hombre, dijo sin volverse, no se mide por lo que tiene en los bolsillos, sino por lo que guarda en el alma. Compartir tus finanzas con otros es como dejar la puerta de tu casa abierta. Algunos entrarán para ayudarte, pero otros para robarte. El silencio volvió a llenar la habitación. Solo se oía el crepitar del fuego. Adrián entendió que su necesidad de hablar del dinero no era confianza, sino inseguridad disfrazada de transparencia. Elías regresó a su asiento y con voz suave concluyó: lo que guardas para ti permanece en paz. Lo que muestras al mundo se convierte en carga. Y hay algo aún más delicado, añadió el sabio con voz baja: tus secretos. Nunca olvides que el amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana. Y lo que confiaste en un momento de cariño podría usarse mañana como un arma. Adrián sintió un escalofrío. Recordó el rostro de alguien cercano a quien había confiado algo íntimo y cómo, en medio de una discusión, aquella persona no dudó en usarlo para herirlo. Elías lo miró con compasión. Un secreto compartido deja de ser secreto. Es como un pájaro que liberas al viento. Una vez que vuela, ya no puede regresarlo a su jaula. Puede posarse en manos nobles o en garras que lo despedacen. Adrián bajó la cabeza. Había pensado que abrirse era una señal de sinceridad. Ahora comprendía que a veces callar también es una forma de amor propio. No te digo que no confíes, dijo Elías, pero aprende a hacerlo con prudencia. Algunas partes de tu vida solo te pertenecen a ti, y protegerlas no es desconfianza, es sabiduría. El joven respiró hondo. Por primera vez entendió que no todo silencio es vacío. Algunos silencios son templos. El fuego en la chimenea crepitaba suave, como si acompañara la conversación.
Afuera, la noche había caído sin prisa, cubriendo las montañas con un velo azul oscuro. Elías permanecía sentado, mirando las llamas, mientras Adrián seguía en silencio, absorbiendo cada palabra como si su alma tuviera sed de calma. El sabio giró lentamente la cabeza, lo observó con ternura y dijo: «Has comprendido mucho esta noche, Adrián, pero el aprendizaje no termina. Hay cosas más sutiles, más silenciosas, que pueden destruirnos si no aprendemos a guardarlas con prudencia». El joven asintió, dispuesto a escuchar la siguiente enseñanza. Elías entrelazó sus dedos sobre las rodillas y con voz profunda comenzó a hablar. «Otra cosa que nunca debes compartir con ligereza son tus errores del pasado, ni tus planes para el futuro. Ambos pertenecen a dos tiempos distintos, pero tienen algo en común. Pueden ser malinterpretados, juzgados o saboteados». Adrián lo miró con atención. «¿Acaso no es bueno reconocer nuestros errores, maestro?» «Reconocerlos sí», respondió Elías, «pero no exhibirlos». El sabio se levantó y caminó despacio por la habitación. Sus pasos resonaban sobre la madera vieja. Cuando hablas demasiado de tus errores, entregas a otros una parte de tu historia que pueden usar en tu contra. El pasado, hijo, está hecho para aprender de él, no para vivir en él. Si lo arrastras como una bandera, tarde o temprano se convertirá en una cadena. Adrián suspiró. Recordó cuántas veces había contado sus equivocaciones buscando comprensión, solo para recibir miradas de duda, o peor aún, de lástima. Elías continuó: «Y en cuanto a tus planes futuros, guárdalos. Tus sueños son semillas. Si las siembras en silencio, crecerán fuertes. Pero si las exhibes antes de tiempo, despertarás envidia, burla o sabotaje. No todos quieren verte florecer, Adrián, y algunos, sin saberlo, pueden marchitarte solo con su incredulidad». El joven bajó la mirada. Recordó proyectos que había anunciado con entusiasmo, planes que compartió con amigos que sonrieron en su presencia, pero que luego desaparecieron cuando necesitó apoyo. Elías se acercó a la ventana y observó la noche. El pasado necesita discreción, el futuro protección. Calla sobre lo que fue y guarda silencio sobre lo que será, hasta que tus acciones hablen por ti. Las palabras del sabio quedaron flotando en el aire como una oración. Adrián comprendió que, a veces, el silencio no es un muro, sino un invernadero donde los sueños crecen lejos del ruido. El sabio volvió a sentarse y observó a Adrián con un gesto de serenidad. «También debes tener cuidado con lo que muestras de ti, tanto tus debilidades como tus fortalezas». El joven lo miró, algo confundido. ¿Cómo puede ser un error compartir lo que uno siente o lo que uno logra? Elías sonrió levemente. «Porque el mundo, hijo, no siempre es compasivo. Si revelas tus debilidades, habrá quienes las utilicen para manipularte, y si presumes de tus fortalezas, despertarás envidia o resistencia». El sabio tomó aire y con tono más suave añadió: «Tus debilidades son lecciones que debes trabajar en silencio. Tus fortalezas, una llama que debe calentar tu vida, no quemar a los demás. La verdadera grandeza no necesita anunciarse, se reconoce sola». Adrián cerró los ojos un instante. Sintió el eco de aquellas palabras dentro de sí, recordando las veces que había compartido sus miedos buscando consuelo, y había terminado siendo juzgado. También recordó los momentos en que habló con orgullo de sus logros, y notó el brillo incómodo de la envidia en los ojos de otros. Elías continuó: «El mundo te escucha con atención, pero no siempre con buenas intenciones. Cada palabra que dices sobre ti es una herramienta. En manos bondadosas servirá para ayudarte, en manos equivocadas para herirte». Adrián comprendió entonces que había expuesto demasiado de su alma, sin darse cuenta de que algunos secretos debían ser tesoros, no trofeos.
El sabio, al ver su silencio, sonrió. La discreción, dijo, no es cobardía, es inteligencia emocional. Es la sabiduría de quien entiende que no todos los oídos merecen conocer nuestro corazón. Elías dejó la taza sobre la mesa y cruzó las manos. Su voz se volvió más grave, casi paternal. Hay algo más, Adrián. Nunca compartas con cualquiera las humillaciones que has sufrido ni los insultos que te han marcado. El joven alzó la mirada sorprendido. Pero maestro, ¿acaso no libera hablar de aquello que nos duele? Elías negó lentamente. A veces creemos que contar el dolor lo disuelve, pero en realidad lo revivimos cada vez que lo nombramos. Y lo peor es que, cuando compartes tus heridas con el mundo, muchos no te darán consuelo, sino juicio. El sabio se levantó, caminó hasta el estante donde reposaban algunos libros viejos y tomó uno. Lo abrió en una página marcada por el tiempo y leyó: el alma que ha sufrido debe aprender a transformar el dolor en sabiduría, no en espectáculo. Cerró el libro y lo miró con serenidad. Cuando hablas de tus humillaciones frente a otros, entregas tu dignidad a la opinión ajena. Lo que fue una lección se convierte en espectáculo, y lo que debió fortalecerte te vuelve más vulnerable. Adrián sintió un nudo en la garganta. Recordó los días en que, dolido por una traición, había contado su historia a muchos buscando empatía, y en lugar de apoyo, había sentido que lo miraban con lástima, como si fuera menos. Elías se acercó y apoyó una mano en su hombro. El dolor que calla se convierte en fuerza. Cada humillación que superas en silencio se transforma en sabiduría. Pero cuando las proclamas, regalas al mundo la oportunidad de juzgarte otra vez. El joven asintió, con los ojos brillantes. Comprendió que el silencio no era negación del sufrimiento, sino respeto por la dignidad que se había ganado al superarlo. No escondas tus cicatrices, dijo el sabio, pero no las muestres para que te aplaudan. Muéstralas cuando sirvan de guía, no de espectáculo. El fuego crepitó como si diera su aprobación. Afuera, la lluvia comenzaba a caer lentamente y cada gota que golpeaba el techo sonaba como un recordatorio. Las tormentas no duran para siempre. Adrián miró a Elías con gratitud. Sentía que el peso de años de culpa y dolor se disolvían con cada palabra. Ya no tenía miedo del silencio. Comenzaba a entenderlo. El viento soplaba suave a través de las rendijas de la ventana. La llama de la chimenea se movía como un corazón que aún late, iluminando el rostro sereno del sabio Elías y los ojos atentos de Adrián. Había pasado ya mucho tiempo desde que comenzó aquella conversación, pero el joven no sentía cansancio. Cada palabra del maestro era como agua limpia cayendo sobre una herida antigua. Sentía que su alma poco a poco empezaba a sanar. El sabio lo observó en silencio y con voz baja dijo: nos queda poco por hablar, pero quizá lo más importante por comprender, porque el silencio no solo guarda secretos, también revela quién eres. Adrián asintió. Estaba listo para las últimas lecciones. Elías apoyó los codos sobre sus rodillas, acercándose un poco al fuego. Hay algo que contamina más que el aire envenenado, y son los pensamientos negativos cuando los esparces sin control. El joven lo miró intrigado. ¿Acaso no es mejor liberar lo que sentimos, maestro? El sabio negó despacio. No todo lo que se siente debe ser liberado con palabras. Cuando compartes continuamente tu enojo, tu envidia o tus quejas, no liberas el peso, lo multiplicas. Las palabras tienen poder, y si siembras amargura en los oídos de otros, terminas cosechando soledad. Adrián frunció el ceño. Recordó las veces en que había hablado solo para desahogarse, y cómo la gente que lo escuchaba empezaba a alejarse, como si su tristeza fuera una nube que apagaba la alegría ajena. Elías continuó: no te digo que no sientas, hijo.
Todos tenemos sombras, pero aprende a procesarlas en silencio, a solas con Dios o contigo mismo. Las palabras que nacen del enojo se convierten en flechas y muchas veces hieren a quien no lo merece. El sabio tomó aire como si también se limpiara por dentro al decirlo. Dominar tu silencio frente a la ira es una forma de sabiduría. No porque escondas lo que sientes, sino porque eliges no alimentar la oscuridad con más ruido. Adrián comprendió entonces que el silencio no era represión, sino una forma de disciplina del alma. Entendió que cada pensamiento negativo que no se pronuncia pierde su poder sobre nosotros. La lluvia golpeaba ahora con más fuerza los cristales. Elías observó las gotas deslizarse por la ventana como si contaran historias. Otra cosa que debes guardar, Adrián, es la identidad de quienes caminan contigo y de quienes se oponen a ti. El joven arqueó las cejas, confundido. ¿Y por qué habría de ocultar eso? El sabio sonrió con serenidad. Porque cuando revelas con claridad quiénes son tus aliados, le das a los malintencionados las piezas para atacarte, y cuando nombras a tus enemigos, les das la satisfacción de saber que te afectan. Elías se levantó lentamente y caminó hasta una estantería donde descansaba un mapa antiguo. Lo desenrolló sobre la mesa y señaló con el dedo un sendero. Mira este mapa, hijo. Cuando enseñas tus amistades y tus enemistades, es como si entregaras a otros el plano de tu vida, y en manos equivocadas. Ese mapa puede usarse para destruir tus cimientos. Adrián comprendió el mensaje. Había tenido amigos que hablaban demasiado y enemigos que conocían sus pasos antes de que él los diera. El sabio continuó: sé amable con todos, pero reservado con tu círculo. Quien conoce tus alianzas, conoce tus debilidades. Y quien conoce tus enemigos, sabe cómo herirte. Recuerda, en el silencio también se esconde la fortaleza. Elías guardó silencio unos segundos. Luego, con voz suave y mirada firme, pronunció la última enseñanza. Y por último, hijo mío, nunca hagas alarde de tus actos de bondad. La verdadera caridad no busca testigos, porque su fuerza está en el corazón, no en los aplausos. Adrián lo observó conmovido. El sabio prosiguió: cuando cuentas al mundo lo que diste o a quien ayudaste, despiertas dudas. Algunos creerán que buscas reconocimiento, otros pensarán que tu bondad es solo una máscara. Pero cuando ayudas en silencio, tu gesto se convierte en luz pura, una que no necesita brillar, porque ya ilumina desde dentro. El joven bajó la mirada, recordando las veces que había hablado de sus buenas obras esperando aprobación o cariño, y cómo, después de hacerlo, esas acciones parecían perder su esencia. Elías colocó una mano sobre su hombro y concluyó: Dios ve lo que haces incluso en secreto, y en ese silencio donde nadie aplaude, Él sonríe. Esa es la recompensa más grande que existe. El fuego se extinguía poco a poco. Las brasas parecían estrellas apagándose en la penumbra. Adrián permanecía en silencio, con los ojos fijos en el suelo, pero su corazón estaba lleno de claridad. Elías se puso de pie y con una calma casi sagrada dijo: recuerda estas 9 cosas que deben permanecer en silencio, y nunca más te sentirás traicionado por tus propias palabras. Caminó hasta la ventana y miró hacia la montaña envuelta en neblina. Su voz se volvió grave, profunda, casi poética. Guarda silencio sobre tus conflictos familiares, porque son raíces que solo crecen en tierra íntima. Calla sobre tu dinero, porque no todos saben mirar sin codiciar. Protege tus secretos, porque son la fortaleza invisible de tu alma. Habla poco de tus errores y de tus sueños, porque el pasado necesita paz y el futuro protección. No reveles tus debilidades ni presumas tus virtudes, porque ambos extremos alimentan la soberbia de otros. No repitas tus humillaciones.
Porque el dolor que calla se transforma en fuerza. Domina tus pensamientos negativos, porque el silencio también limpia el alma. No nombres a tus aliados ni a tus enemigos, porque la neutralidad es poder. Y nunca alardees de tu bondad, porque la luz que no se exhibe brilla más. Adrián levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. Maestro, susurró, ¿cómo podré agradecerle todo esto? El sabio sonrió con ternura. No me agradezcas a mí, hijo. Agradece al silencio. Él ha sido tu verdadero maestro esta noche. El joven asintió y se puso de pie. Salió de aquella casa mientras el amanecer comenzaba a despuntar entre las montañas. El aire era frío, pero su corazón estaba cálido. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba hablar para sentirse libre. Cerró los ojos y respiró profundo. El viento golpeó su rostro como una bendición. Y mientras descendía por el camino empedrado, entendió que el silencio no era ausencia de palabras, sino la presencia de sabiduría. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has hablado cuando debiste guardar silencio? ¿Cuántas palabras entregaste sin saber que eran el precio de tu paz? Si esta historia resonó en ti, déjame un comentario contándome qué enseñanza te tocó más el corazón. Recuerda, hablar menos no significa sentir menos, significa amar mejor, con prudencia, con sabiduría, con fe. Gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete para más historias que te ayuden a entender lo invisible, el valor de callar cuando el alma ya lo dijo todo.